¿Se ve? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Sí, Sí, doctor, doctor, se ve. Sí, doctor. Ahí está. Entonces, ¿quién va a comenzar de los cinco? De los seis. Recuerden que es exponer, no leer. ¿No ves cómo es? ¿Quién va a comenzar? Ya pues, cuates. Ya, doctor, ya empiezo. ¿Quién? ¿Rubiel? Sí, Ahí estamos. Entonces, ahí está. bueno, como tal, la diabetes mellitus, en su definición, en la diapositiva menciona que es una enfermedad crónica metabólica. Esto debido a que va a contener otro tipo de enfermedades, tales como la obesidad, y todo esto se va a deber por ¿cómo se llama esto? Por que el páncreas no llega a producir suficiente cantidad de la insulina y provocando así una hiperglucemia en la sangre. La diabetes mellitus se divide en tanto en tipo uno como en tipo 2. En el tipo uno es porque no hay una correcta producción de lo que viene siendo la insulina, mientras que en el tipo 2 el funcionamiento de la insulina llega a ser deficiente. Ya. Ah, ¿cómo? Si me dice siguiente, paso siguiente, no hay problema. Am, Aparte de ello, como también mencioné en la diapositiva, esta es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, no tiene como tal una vía de contagio. Más que todo va a depender de todos aquellos hábitos que pueda llegar a tener el paciente, ya sea hábitos nocivos como el tabaquismo, alcohol o en la actividad física, en el caso del sedentarismo y también en el consumo de cierto tipo de alimentos. En cuanto a sus complicaciones, producen alta mortalidad, como menciona, debido a que puede afectar a nivel sistémico a otros órganos, tanto también a los ojos, a lo que viene siendo el sistema, al corazón y también a lo que es los riñones y demás. Siguiente. Y como les mencionaba, la diabetes mellitus se divide en dos tipos principales que viene siendo la diabetes mellitus tipo uno y la tipo 2. También hay otro que viene siendo la diabetes gestacional, que esto, como menciona su nombre, se da en la gestación. Esto por una alteración hormonal en cuanto a la mujer. Y por otra parte, los otros tipos de diabetes vienen siendo más que todo por efectos genéticos o enfermedades en el páncreas, puede llegar a ser. Y también se puede dar como por diferentes síndromes, como puede ser el síndrome de Cushing y demás. En la mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo uno es debido a una causa, Perdón. perdón, Sí. la diabetes mellitus tipo uno mayormente se da por una causa autoinmune, es más prevalente en la población joven, mientras que la diabetes mellitus tipo 2, que es la más prevalente en la sociedad, se da debido a lo que vienen siendo factores tales como la alimentación, los hábitos, el ejercicio, bueno, la actividad física como tal y otras enfermedades que puedan provocarlo. Cabe recalcar también que la diabetes mellitus tipo 2 es más prevalente en la población mayor a 40 años de edad. Siguiente. Ok. Bueno, en el caso de la diabetes mellitus tipo uno, al tener una baja prevalencia, bueno, sí, la diabetes mellitus tipo uno es de menor prevalencia que la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, normalmente los que son más frecuentes a tenerlo son los adultos y uno de los factores de riesgo puede llegar a ser la obesidad. Por si También se acaso, tiene que... perdón, Rubiel. sí, Cuando hablamos de screening, estamos hablando de pruebas de laboratorio, por si acaso, muchachos. ¿Ya? Seguí, perdón, ok. Rubiel. No sé, preocupe. En el caso de la obesidad, normalmente se habla de un índice de masa mayor a, mayor a 30, índice de masa corporal mayor a 30. Ahora, en cuanto a laboratorios, como mencionaba doctor, también es muy importante en la diabetes mellitus tipo 2 realizar lo que viene siendo la prueba de glicemia.
Con el nuevo consenso de la edad se menciona que a partir de 125 miligramos de cilitro de glicemia en adelante, se puede llegar a considerar un caso de, ¿cómo se llama esto?, de prediabetes, creo, si mal no recuerdo. Y se tiene que ver también lo que viene siendo, bueno, para poder saber si una persona puede llegar a tener diabetes, se tiene que saber cuáles pueden ser los factores de riesgo que puede llevar, tales pueden ser sus antecedentes familiares en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, puede ser también la hipertensión arterial, dislipidemia, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares y todo lo que se menciona en la diapositiva. Lo más resaltante es que la población que puede llegar a ser más afectada es tanto la afroamericana como la latina. Eso. Siguiente. Y bueno, en el caso de los criterios diagnósticos, como se menciona, tiene que hacerse una glicemia en ayunas, en, en ayunas, y ya sea si es mayor o igual a 126, se puede llegar a considerar diabetes mellitus. Bueno, no como tal, sino nos daría indicios de diabetes mellitus. Posterior a ello se tienen que volver a realizar ciertas pruebas. También está la prueba de tolerancia a la glucosa, la cual, como se muestra en la diapositiva, si es mayor o igual a 200 miligramos, se puede llegar a pensar. Luego está la prueba de la hemoglobina, no sé, que es que si la glucosa sale mayor a 6,5%, puede darnos también un indicio. Lo otro que es la glucosa plasmática al azar, en este caso al no estar en ayuno se toma el valor límite de 200 miligramos de cilitro. Mm, Siguiente. ¿Siguiente? Sí, siguiente. Ya. Ahora, como mencionamos, bueno, como mencioné, mm, la diabetes mellitus puede llegar a tener alta mortalidad debido a las complicaciones que puede dar. Estas se clasifican en dos, en lo que viene siendo las complicaciones agudas y lo que viene siendo las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas son aquellas que pueden llegar a tener una mayor tasa de mortalidad. En el caso de las complicaciones agudas, tenemos la crisis hiperglicémica. Como mencionamos, va a haber una falla en lo que viene siendo la insulina, lo cual va a provocar que existan altos niveles de azúcar en la sangre. En el caso de la cetocidosis diabética, va a ser ¿cómo se llama? Por una acumulación de cetonas en el organismo. En el caso del síndrome hiperesmolar, va a haber un desequilibrio en lo que viene siendo las presiones goloidosmóticas e hidrostáticas que pueden llegar a provocar incluso edema. Y en el caso de la hipoglicemia, esto ya es la contraparte, donde, ¿cómo se llama esto? No recuerdo muy bien de la hipoglicemia. Bueno, en complicaciones crónicas de la diabetes tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares más que todo se dan en lo que viene siendo nefropatías, neuropatías, retinopatías, que pueden llegar a alterar aspectos como la visión y demás. En cuanto a las macrovasculares, van a afectar directamente a lo que viene siendo tanto el corazón como a lo que, bueno, el corazón y el cerebro, debido a que van a alterar el flujo sanguíneo, pueden provocar infarto de miocardio, y en el caso del accidente cerebrovascular, esto debido a una alteración en el flujo normal de la sangre. Siguiente. Katia, Katia, Y Katia, Katia. Katia, Mm, ¿estás? Ya, doctor. Sí, doctor. Dale, a ver. Ya continuando con la evaluación de clínica del paciente con diabetes, bueno, esta debe de establecerse con el positivo para diabetes. El tipo Primero de se debe, diabetes, perdón, tipo de el tipo diabetes. de diabetes, este se debe determinar con el estado clínico y metabólico. Detectar una presencia de complicaciones y sustituir un plan de tratamiento para darle los cuidados pertinentes al paciente de acuerdo a su tipo de diabetes. Lo primero que se debe de hacer en la clínica es la anamnesis, en la que vamos a ver
vamos a tomar los datos del paciente, vamos a ver los síntomas asociados con la diabetes. Ahí se ven los antecedentes personales, la historia personal de la enfermedad, si tiene, bueno, si fuma o bebe, ya sea tabaquismo, si tiene dislipidemia, si es sedentario o si tiene algún otro factor de riesgo como para adquirir o como para tener una diabetes. Luego también tenemos los antecedentes familiares. En estos se ve la historia, en estos se ve si tiene algún familiar cercano, ya sea alguno de sus dos padres, que haya tenido esta enfermedad, porque suele también ser hereditaria. Luego, en la alimentación habitual, es importante saber cómo es la dieta del paciente, porque uno de los factores de riesgo es el consumo elevado de azúcares y también de grasas. Luego, la actividad física actual del paciente. Es importante que un paciente sedentario tiene más probabilidades, bueno, sedentario, obeso y que no realiza actividad física, tiene más probabilidades de tener diabetes. Y siguiente, doctor. Ahora en la evaluación clínica del paciente diabetes, bueno, en la anamnesis se ve la pérdida de la visión, el uso de lentes, la historia y la frecuencia de la hiperglucemia y la cetoacidosis. Esta es importante también en el diagnóstico, ya que se mide la glicemia y se ve la frecuencia. Tienen que ser como varias fechas de medición para comprobar si es diabetes. Luego ahí también incluyen los factores como el alcoholismo crónico y otras toxicomanías, ya sean drogas y tabaco también. Luego los métodos anticonceptivos para las mujeres. En, en la anamnesis también es importante ver los partos, los abortos, la fecha de última menstruación, los hijos de alto peso al nacer. Eh, También se ven los resultados de glicemias anteriores y la hemoglobina glicosilada. Vemos el tratamiento actual de la diabetes, el consumo y otras medicaciones, y la presencia de parestesias, disentesias y estesias distales o bilaterales en los miembros inferiores. Siguiente, doctor. Y ahora continuamos en el examen físico. Empezamos por la semiología de la cabeza. Vemos en la cavidad bucal puede existir candidiasis o alguna anomalía en la dentadura, hipertrofia parotidea bilateral, examen pupilar y motilidad ocular, em, fondo de ojo, retinopatía, cataratas, glaucomas. En la semiología cardiovascular podemos ver la palpación de los pulsos periféricos, tibiales y posteriores y pedios, la auscultación cardíaca, la búsqueda de soplos vasculares, la hipotensión ortostática, taquicardia y podemos ver alguna neuropatía. También se pueden ver algunos ruidos cardíacos, como sean algunos soplos o arritmias. Y eso. Siguiente, doctor. En la semiología abdominal vemos la hepatomegalia por hígado graso, separación umbilical por cándida o sitios de aplicación de insulina. También se puede ver si existe algún tipo de dolor abdominal o molestia abdominal que pueda ser secundaria a este diagnóstico. En el examen neurológico podemos ver reflejos profundos u osteotendinosos, sensibilidad superficial y ¿Cómo van a estar profunda. esos reflejos? Eh, Sus reflejos van a estar disminuidos, puede ser por la neuropatía diabética. Si es que hay una neuropatía diabética, los reflejos pueden estar disminuidos. Seguí. Eh,
sensibilidad superficial y profunda, y también se ven atrofias musculares. Y luego en las manifestaciones osteoarticulares podemos ver bursitis, periartritis del hombro y la enfermedad de Dupuytren. Mm. En el examen físico del Kevin, paciente. Kevin. Bien, en el examen físico del paciente también tenemos el valor de pacientes diabéticos, tomar el índice de masa corporal. Bueno, en este caso generalmente suele estar asociado a los 4 P's que tienen las personas que tienen diabetes. Ahora, además, también es muy común en personas que ya tienen esta enfermedad el hecho de tener hiperpigmentación en zonas y pliegues, o también como lo conocemos como acantosis nigricans. Esto más que todo por el exceso de insulina que existe en la presencia, el exceso de insulina que existe en la sangre. Ahora también de la misma manera tenemos que evaluar lo que son manos y pies, tanto como la coloración, la temperatura, sin caso que haya sequedad o hiperkeratosis. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un área donde hay acantosis nigricans. Como mencioné hace un momento, esto suele darse en áreas donde hay pliegues. Siguiente, doctor. Ya está. Bien. Además, debemos de tomar en cuenta el laboratorio, más que todo el tema de la glicemia, ya que es muy importante para pacientes que ya tienen esta enfermedad realizar controles. Además, tanto como la hemoglobina glicosilada, que por ejemplo, en este caso refleja el nivel medio de la glucemia en los últimos 3 meses y pues básicamente, bueno, tiene un valor importante como control metabólico, ya que permite al médico tener un pronóstico y más que todo qué necesidades o qué cambios terapéuticos debe tomarse en el paciente. Además, debemos de tomar en cuenta que también la ¿Cuánto es el diabetes suele valor estar normal de asociado a la... Kevin, ¿cuánto es el valor normal de la hemoglobina glicosilada? hasta 6,5%, doctor. 6,5, ¿no? El objetivo es mantenerlo y que no pase. Generalmente cuando pacientes diagnosticados se hacen los controles periódicos, ¿no? Cuando estamos hablando de 7 para arriba, ya estamos hablando que el paciente es diabético y que se está descompensando, ¿no? ¿Qué más? Seguí. Bueno, en este caso, la diabetes también suele estar asociado a dislipidemias, por lo cual siempre es importante tomar en cuenta el perfil lipídico, más que todo LDL y triglicéridos, ya que generalmente HDL suele estar disminuido. Además, esta enfermedad suele estar asociado a daño renal, por lo cual siempre se debe pedir laboratorios como el de la urea, la creatina o la depuración de creatina. Función hepática igualmente. Y pues en caso de diabetes mellitus tipo 1 es importante pedir TSH o anticuerpos antitiroideos y evaluar la posibilidad de enfermedad celíaca. También ver si existe proteinuria, microalbuminemia en 12 horas o urocultivos. Mm, ya. Antonella, a ver, Antonella. Ya, doctor, entonces vamos a continuar con los signos y síntomas de la diabetes mellitus descompensada. Bueno, se va a manifestar con sed, poliuria, astenia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, parestesias, taquicardia, hipotensión, vasodilatación, respiración de Cruz-Mael. Como causas, bueno, como causa de la sed y poliuria, se va a ver diuresis osmótica, deshidratación, por la astenia y pérdida de peso también va a haber deshidratación y catabolismo. Las náuseas y vómitos pueden provocar
hipercetonemia, éstasis gástrico. En el dolor abdominal va a haber hipocalemia. ¿Qué? Doctor, no estoy entendiendo. Signos y síntomas, O es que aquí te dice causas. sí, y un síntoma, Las ¿no? causas. Ah, ok, Causa ok. eso, de la sed, Esas son las causas. sí, pues. Ah, ya, ya. Ya, bueno, las causas entonces son hipocalemia, deshidratación, acidemia y eso. Siguiente, por favor. Que no me entendí. Ya. Bueno, tenemos los criterios diagnósticos. Bueno, para como criterios diagnósticos tenemos la hiperglucemia, que va a ser mayor a 250 miligramos por decilitro. La acidosis metabólica, que va a tener un pH menor a 7,30, o bicarbonato, que va a ser menor a 15 miliequivalentes por litro o milimoles por litro. La cetonemia, que va a ser mayor a, eso es, que va a estar, que es Limón, menor a milimol por mayor, litro, mayor. mayor a milimol por litro. O la cetonuria, que va a ser mayor a 2 más positivas. Además, suele ser acompañado, doctor, de GAP aniónico elevado, que va a estar mayor a 16, y va a haber deshidratación. Como ya, bueno, eso ya se repite. Los síntomas van a ser poliuria, polidipsia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y calambres musculares. Mm, ya. En cuanto al síndrome hiperosmolar, bueno, como manifestaciones clínicas, bueno, en cuanto al laboratorio, la glucemia va a estar menor, no, mayor a 600. el, el pH va a ser mayor a 3,30, a 7,30. El bicarbonato va a ser mayor a 15. La cetonuria va a estar baja, la cetonemia va a estar baja. De igual forma, el anión GAP va a estar variable, y el estado mental, bueno, el paciente se va a encontrar con estupor o en coma. Mm, Siguiente, doctor. Ya. Tenemos las otra vez manifestaciones clínicas, donde vamos a encontrar lo que es la tríada de la diabetes descompensada, las cuales se conforman por polidipsia, poliuria, polifagia, eh, que esto se puede deber a la pérdida de peso y signos de deshidratación. El otros síntomas que se pueden manifestar son el prurito, la astenia, la debilidad muscular, infecciones vaginales y prepuciales, visión borrosa, parestesia, calambres, mala cicatrización de las heridas. eh, en enfermedades osteoarticulares, también enfermedades dérmicas, como pueden ser dermopatía diabética, acantosis, micosis, y también disminución de la visión. Va a haber disminución de la visión. Paisa, Sí, doctor. Lo leo.
Bien, en la diabetes van a haber complicaciones microvasculares y las macrovasculares. Dentro de las macrovasculares podemos ver la insuficiencia arterial periférica que se evalúa tomando el pulso. em, y también podemos ver si hay algún tipo de lesión en la planta del pie que normalmente en la diabetes no se regeneran. Siguiente. Bueno, en la complicación microvascular tenemos la nefropatía diabética, donde hay una microalbuminuria, es la caída persistente de la tasa de filtración glomerular y esto es lo que eleva la presión arterial. Este cuadro. Eh, Bueno, otra complicación es la retinopatía diabética, la cual, bueno, en la imagen izquierda podemos ver una retina normal conformada por una mácula y se puede ver la papila óptica. Y en la derecha, donde ya se puede evidenciar la retinopatía, se ven pequeñas apariciones de hemorragia y los aneurismas. Ya. em, En la hipoglicemia podemos ver la triada de Whipple, que consiste en los síntomas consistentes con hipoglicemia. Hay bajas concentraciones de glucosa en la sangre y hay la reversión de los síntomas luego de aplicar glucosa. Y, bueno, hay otras manifestaciones neurogénicas cuando la glicemia es menor a 55 miligramos por decilitro. Se pueden ver temblores, palpitaciones y ansiedad y las manifestaciones colinérgicas donde hay sudoración, hambre y parestesias. Y en las neuroplogénicas, perdón, neuroglucopénicas, la glicemia es menor a 50 miligramos por decilitro y se puede ver una dificultad o para pensar a confusión, sensación de adormecimiento, debilidad y fatiga, cambios en el comportamiento, convulsiones, coma y hasta muerte. Bueno, ahí ya no tocan ustedes. Entonces, repito, estaba facilito lo que ha dicho. ¿Qué era lo más importante que se ha dicho? La clínica. La clínica como tal, ¿no Clínica. ve? La clínica como tal. Entonces, lo que decía Roosevelt, lo más importante es primero saber conocer los tipos de diabetes como tal. Dentro de los cuales vamos a tener la tipo uno que va a ser por una insuficiente producción de insulina, ¿no? La tipo 2 que va a ser debido a una resistencia a la insulina. O sea, el cuerpo sí produce la cantidad de insulina, pero no va a haber la captación como tal. Por otro lado, vamos a tener la diabetes gestacional, que es la más en embarazadas, y por otro lado, otros tipos de diabetes, ¿no? Secundarios a traumas abdominales, endocrinopatías, uso de corticoides y otros, ¿no? Lo que decíamos, lo que decía Susbe también, ¿no? Al momento de hacer los laboratorios, el screening como tal, generalmente por la casuística de la diabetes tipo uno no se realiza mucho control de laboratorio, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los laboratorios se va a utilizar en pacientes con diabetes, sospecha de diabetes tipo 2 para hacer el diagnóstico, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué tienen que ver? Los antecedentes como tal del paciente, ¿no? Lo primero, el peso, si está con sobrepeso o está en obesidad.
tenemos que ver los antecedentes familiares, ¿no? Pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión arterial, pacientes dislipidémicos, pacientes que realizan bastante sedentarismo, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, antecedentes de crisis hiperglicémicas, pacientes que de un día para otro aparezcan con sus acantosis nigricans, uso de fármacos hipoglicemiantes y así, ¿no? Otros tipos de factores de riesgo como tal. Entonces, lo que decía igual, glicemia en ayunas tiene que ser por debajo de 110, como se dice en la literatura, pero hablar de diabetes mayor o igual a 126 en ayunas de 8 horas. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que según la OMS nos dice que tenemos que administrar 75 miligramos de glucosa, y a las 2 horas tenemos que volver a realizar una nueva glicemia central, ¿no? Arriba de los 200 ya estamos hablando, igual o mayor a los 200 ya estamos hablando de diabetes. Hemoglobina glicosilada por encima de 6,5, ¿no? A partir de 7 ya estamos hablando de diabetes. Y obviamente esto va a ser siempre el que nos va a confirmar. Tenemos que ver igual. Otra prueba es glicemia al azar, ¿no? Puedes agarrarlo, hacer tu prueba de laboratorio, o sea, tu glicemia central o glicemia capilar en cualquier momento del día, ¿no? Y pues si valores por encima de 200 nos va a decir que nos está confirmando prácticamente un paciente diabético, ¿no? Lo que dice, tiene que ser con el mismo tipo de muestra sanguínea. O sea, si yo he utilizado glicemia capilar, tengo que utilizar glicemia capilar para todos. Pero si he utilizado glicemia central, tiene que ser glicemia central para todas. Y lo que decíamos, ¿no? Glicemia entre 110 a 125, lo que decía, puede deberse una prediabetes. Entra dentro de esa categoría, ¿no? Y la clínica como tal, hay que ver pacientes que están asintomáticos. Y por otro lado hay que ver las manifestaciones clínicas dependiendo de las complicaciones agudas por un lado y las manifestaciones crónicas como tal. Dentro de las agudas, obviamente crisis hiperglicémicas, una CAT, ¿no? Que es la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar como tal y las crisis de hipoglicemia como tal, ¿no? Y dentro, obviamente, las complicaciones crónicas, ya su nombre lo dice crónicas, ¿no? Generalmente se dan a nivel micro y macrovascular como tal. ¿Qué es lo que tenemos que ver en un paciente? Síntomas asociados, ¿no? El paciente puede venir alguna vez, doctor, tengo muchas ganas de comer, o algunas veces tengo mucha sed, ¿no? Pero hay días que no también, ¿no? Son síntomas asociados como tal. Al mismo tiempo, lo que decíamos hace rato, los antecedentes personales como tal, antecedentes familiares, el tipo de alimentación, la actividad básica como tal, y, perdón, el antecedente de pérdida de la visión, ¿no? ¿Por qué? De un día para otro el paciente te dice, doctor, yo generalmente nunca he utilizado lentes, pero en estos últimos 5 meses, cuando siento que me sube el azúcar, que me sube la presión o que me baja la presión, desde ahí he empezado a utilizar lentes, nos dice. Yo nunca he utilizado, pero ahora sí estoy utilizando lentes, doctor. Hay que ver luego si el paciente ha tenido antecedentes de crisis como tal. Algunos pacientes dicen, doctor, me ha bajado el azúcar y me he chupado un dulcecito y me he recuperado. ¿No hay alguna vez que le pasar? O los pacientes lo confunden con que me ha bajado la presión, he chupado un dulce y estaba tranquilo. ¿No ve? Igual, tenemos que preguntar sobre antecedentes de alcoholismo como tal, métodos anticonceptivos que utilizan, ¿no? Generalmente las hormonales como tal, partos, abortos a repetición y obviamente todo bebé que nazca con más de 3,900, con 4 kilos para arriba, hay que hacerle el screening neonatal. Ahí va a estar glicemia, creatinina y tamizaje neonatal como tal. Hay que consultar si el paciente tiene resultados si conoce los resultados de sus controles de laboratorio anteriores, glicemia y glicosilada como tal.
Y si el paciente ya está diagnosticado, qué tratamiento está utilizando y cuál es la dosis, ¿no? Y ver si consume o no algún otro medicamento fuera de los que están incluidos en su tratamiento como tal. Lo que decía su compañera, se me gira la cabeza que es lo que vamos a ver. Primero, cavidad vocal. Candidiasis oral como tal se ve en este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos que ver las famosas hipertrofias de la parótida como tal, ¿no? Va a ser unas parótidas mucho más grandes, ¿no? Hay que ver reflejos fotomotor, consensuado y de acomodación como tal, y hay que valorar al mismo tiempo los pares craneales 3, 4 y 6, ¿no? Y luego tenemos que hacer retinopatía como tal, hay que ver el examen de fondo de ojo, donde vamos a ver la opacidad de la pupila como tal, la presencia de cataratas, glaucomas. Luego, pacientes crónicos que estemos sospechando ya de complicaciones crónicas, tenemos que ir a siempre palpar todos los pulsos, ¿no? Desde inguinales, femorales, popliteos, pedios, tibial anterior, tibial posterior y los pedios como tal. Se tiene que ir a palpar. Tenemos que buscar la presencia de soplos como tal en la auscultación cardíaca. Entonces aquí, obviamente, cuando vemos abdomen tenemos que ir y palpar un hígado agrandado, ¿no? Pacientes con candidiasis, obviamente va a tener sus honguitos a nivel de la o del ombligo como tal, ¿no? Tenemos que ver igual en los sitios de aplicación de la insulina, igual va a haber la presencia de cándida, como sea, manchas color blanquecina. Los reflejos profundos y osteotendinosos van a estar alterados, ¿no? Pueden estar por un lado, con eh, hiperreflexia, pero generalmente lo más común es que haya hiposreflexia, por si acaso. La sensibilidad superficial y profunda, igual de la misma manera, va a estar disminuida, ¿no? Inclusive, cuando son pacientes crónicos, la sensibilidad superficial y profunda van a estar abolidos, ¿no? Por eso aparecen los famosos pies diabéticos, ¿no? Que no sienten las heridas. Las contracturas en las manos, en las muñecas, somos bursitis. Y obviamente, entonces, si yo tengo un paciente que tiene sobrepeso, que tiene un índice masa corporal por encima de 25, ya estamos hablando de sobrepeso, y arriba de 30 de obesidad, entonces el paciente sí o sí me va a hacer un síndrome metabólico. Entonces, aparte de su índice masa corporal, tengo que medir ¿qué? ¿Qué tenemos que medir? Ya pues, hablen. El índice de cintura-cadera. Exacto, índice de cintura-cadera. Luego tenemos que ver, ¿qué más? Los factores de riesgo, ¿no? Paciente obeso, que tenga hipertensión arterial, que tenga dislipidemias, obesidad central como tal. Entonces, paciente con alta probabilidad de ser paciente diabético. Hay que ver zonas de hiperkeratosis, lógicamente en las zonas de pliegue, ¿no? En el talón de la mano, por ejemplo, va a haber hiperkeratosis, va a estar piel reseca, la piel va a estar tibia, ¿no? Con aumentos de la temperatura y obviamente si hay hiperkeratosis va a haber coloración como tal, zonas de hiperpigmentación en lugares de pliegue, axilas, región inguinal y en la parte posterior del cuello como tal. La glicosilada prácticamente va a ser es uno de nuestros marcadores que nos van a confirmar que el paciente es diabético, ¿no? Valores por encima de 7 ya estaríamos hablando de diabetes como tal, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que ver, aparte que el paciente es obeso, tiene síndrome metabólico, vamos a pedir perfil lipídico, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, luego vamos a pedir pruebas de función renal como tal, pruebas de función hepática, TSH, anticuerpos antitiroideos, pacientes con proteinuria, vamos a pedir entonces exámenes de orina, urocultivos. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiende a sobreinfectarse, por si acaso.
Asimismo, aparte de urocultivos, vamos a pedir hemocultivos también, ¿no? En este caso son los pacientes mucho más crónicos. Lo que decía su compañera, los signos y síntomas de, de un paciente diabético descompensado, lo que va a entrar al parcial, sed y poliuria. La causa va a ser una diuresis osmótica. El paciente tiende a orinar en exceso, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una deshidratación osmótica como tal, ¿no? El paciente no va a tener hambre y va a haber pérdida de peso. ¿Por qué? Porque va a tener un catabolismo acelerado o va a ser un catabolismo lento, muchachos. ¿Cómo es? ¿Alguien? Acelerado. Va a ser bastante acelerado, ¿no? Náuseas, vómitos y así un montón de signos y síntomas que se presentan en los pacientes con diabetes descompensado, por si acaso, ¿no? Por generalmente los pacientes descompensados son una urgencia, dependiendo del valor, o en todo caso cuando ya esté haciendo una situación diabética como tal, ya estamos hablando de una emergencia como tal. Entonces lo que decíamos, ¿no? Hiperglicemia por arriba de 250. Acidosis metabólica, un pH menor a 730 y bicarbonato menor a 15 equivalentes o 15 milimoles litro como tal. Cetonemia mayor de 1 milimol o va a haber cetonuria más de 2 cruces, o sea, ¿no ven? Va a ser positivo. Suele acompañarse de anión GAP elevado. ¿Ve? Entonces aquí lo que ustedes son capos, me imagino, al momento de diagnosticar una cetoacidosis diabética, van a tener que hacer interpretación de una gasometría, por si acaso, ¿no? Y prácticamente dentro de los valores, vamos a ver, dentro de la gasometría como tal, se presentan todos estos valores, van a estar plasmados como tal, ¿no? Entonces, paciente va a estar deshidratado, por eso el tratamiento inicial de un paciente con situación diabética es administrar líquidos, líquidos, líquidos. Por lo menos pones 1000 de carga, 1000 para 6 horas y aparte 2000 para 6 horas y aparte le calculas unos 4000 para 8 a 12 horas por lo menos. Aparte de eso, ¿no? O sea, unas 2 a 3 vías tienes que tener para hidratar. Respiración tipo Kussmaul. ¿Alguien sabe qué tipo de característica es esta respiración? ¿Es esta o no es eso? ¿O es este otro? Algo por ahí, ¿no? ¿Cuál es el tipo de respiración en estos casos? Va a ser profundo, rápido y dificultoso. Pero ¿cuál es la semiografía de eso? ¿Cuál de estos tres? Esta parte está mal, esto era más o menos así. Tengo goma por aquí. ¿Cuál es, cuál es la semiografía como tal es? Porque ahí está Chain Stock, aquí está Biot y aquí está Kussmaul. ¿Cuál es cuál? Son expresiones profundas y siempre van a tener un espacio de apnea, ¿no? Entonces, signos como tal que me interesa, deshidratación, expresión tipo Kussmaul, paciente hipotenso, paciente taquicárdico, obviamente va a haber un olor cetóxico, ¿no ve? Lo que otros dicen, el olor a manzana, ¿no ve? O a frutas. Alteración del estado de conciencia, obviamente, ¿no? Síntomas como tal, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y los calambres musculares. Un síndrome osmolar, si se dan cuenta, es por encima de, es lo contrario a la situación como tal. ¿No? Hay un pH mayor a 7.30, obviamente va a haber una hiperglicemia así jodida, jodida, mayor a 600. Bicarbonato va a estar mayor a 15, cetonuria baja, cetonemia baja, una osmolaridad plasmática sérica de 320, mayor o igual a 320, ¿no? El anión K puede estar elevado o puede estar disminuido y el estado consciente del paciente va a ser estupor o coma como tal.
Y la clínica que me interesa, mareo, paciente va a estar letárgico o inconsciente, paciente en coma, va a presentar convulsiones generalizadas, alteraciones, cambios visuales antes de perder el conocimiento, antes de desmayarse, paciente con presencia de hemiparesias y por ende paciente con déficit sensorial, ¿no? Manifestaciones clínicas como tal, lo que decíamos, ¿no ve? Poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no ve? ¿Va a haber pérdida de peso? Sí. Y obviamente va a haber signos de deshidratación, signos de resequedad. Va a haber prurido, prurito, astenia, adinamia, infecciones candidásticas, tanto en el varón como en la mujer, cándida como tal, ¿no? Va a haber parestesias, calambres, las famosas dermopatías, acantosis nigricans a nivel de cuello y zonas de pliegue, ¿no? Y obviamente va a haber disminución de la visión como tal. Luego, cuando vemos ya las complicaciones crónicas por el otro lado, hay que ver lo que les decía. Hay que ver las macrovasculares, donde tenemos que ver la presencia de pulsos arteriales. Siempre iniciamos con la parte distal, ¿no? Pedios, tibial anterior, posterior, popliteo, y arriba está la región inguinal como tal, ¿no? O femorales, ¿no? Tenemos que ir viendo los pulsos como tal, ¿no? Y lo que les decía, cuando el paciente ya es crónico, va a haber zonas de hipoestesia, donde va a haber sensación disminuida. O sea, el paciente va a tener una herida, pero no va a sentir nada. Y cuando ya está en una etapa bastante avanzada, es cuando el paciente recién se va a percatar de las lesiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Una tasa de filtración glomerular como tal, ¿no? Pacientes con nefropatía diabética va a tener cambios estructurales como tal. Entonces, para eso vamos a tener que sacar la tasa de filtración glomerular, que es la fórmula de, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es la fórmula? No me entra más campo. Crawford Gold. ¿Alguien se acuerda cuál es? Por fisiopato. Cuates. De aquí vamos a ver qué. ¿Cuándo hablamos de una tasa de filtración glomerular normal? Una tasa de filtración glomerular normal. Hay que ver, se han dormido, creo, los cuates, ¿no? ¿Qué nos dice el Crawford Gold, jóvenes, muchachos, jóvenes, señoritas? Ayúdenme, pues. ¿Cómo Peso. es? ¿Se acuerdan? ¿Qué falta aquí? Peso. Por el peso. Peso, peso, luego, Dividido entre 72. y luego, Por la creatinina sérica. por la creatina, ¿no ve? ¿Y cuánto es el valor normal entonces? ¿Cuánto es el valor normal? Ustedes deben estar, me imagino, revisando
tu Google académico. Damaris, estás viendo ahí tu celular, creo. Sí, en hombres sería de 97 a 137 y en mujeres de 88 a 128. Ninguna tasa de filtración como tal, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de complicaciones microvasculares, prácticamente va, pues, como dice, microvasculares, vasos los más pequeños, ¿no? Va a haber microalbuminuria y por ende va a haber elevación de la presión arterial, porque va a haber una tasa de filtración glomerular disminuida y por ende la presión se va a disparar, ¿no ve? Pues, ahí va, estamos hablando de una nefropatía diabética como tal, ¿no? Igual, cuando veamos al paciente tenemos que ver examen de fondo de ojo. Usted me imagino que ustedes están capos para ver eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La mácula normal y la papila, ¿no? Y aparte tenemos que ver los pequeños vasos como tal, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de una retinopatía diabética? Estamos hablando de la presencia de pequeñas inyecciones o hemorragias como tal, o aneurismas como tal. Mira, si se dan cuenta, los aneurismas se presentan a nivel de los vasos y las inyecciones se presentan fuera de los vasos. Hipoglicemia, triada de WIP. ¿Alguien se acuerda? La triada de WIP, la triada de la hipoglicemia. Jóvenes. ¿Cómo es Pierre? Mm, Por ejemplo, en pacientes con hipoglicemia, ¿qué vamos a ver aquí? Los síntomas. Confusión, Visión borrosa, Doc. estamos hablando de mareo, hipoglicemia. Puede haber mareos. ¿Qué más puede haber? confusión, palpitaciones, Palpitaciones. Va a haber Taquicardia. pérdida de diaforesis. conciencia, pérdida de conciencia, Diaforesis, ¿no ve? Palpitaciones, confusiones y cuando ya estamos avanzado, el paciente va a entrar va a estar somnoliento, luego va a pasar a estar en estado de estupor, luego va a estar coma y se va a chingar después. ¿Por qué? Porque va a faltar azúcar en el cerebro y el paciente se va a quedar de la curva azul, todo un estronguista. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, eso tenemos que ver. Tenemos que controlar la glicemia capilar, que es la más rápida, obviamente. Y cuando administramos unas 2 a 3 ampollas de hipertrosa, todos estos síntomas de aquí van a regresionar, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Cuando vemos el paciente que está mareado, con palpitaciones, diaforético y confusión, que está confuso, que el paciente empieza a hablar cualquier tarugada, ya lo primero que tenemos que hacer es hacer una glicemia y después, lo más antes posible, administrar hipertrosa como tal. No tenemos que esperar a que esté suporoso y menos que entre en coma porque el paciente se te va a morir. Luego apareces denunciado en la policía. Negligencia médica, señores. ¿No ve? O sea, el boom de todos. Y aunque no crean, ha habido pacientes deportados allá por el 2020-21 en el COVID, que ha habido pacientes que han fallecido por hipoglicemia. ¿Por qué? Porque los médicos no querían entrar a las salas de pacientes COVID. Es en Europa se han demostrado, después que se han publicado los casos, después que han hecho los estudios, se ha demostrado que los pacientes que, que al inicio del COVID morían por crisis de hipoglicemias. Facilito, hasta ahí está fácil todo lo que es diabetes como tal, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Nadie dice nada. ¿Han entendido todo o no han entendido nada, no?
Nadie con sus cámaras. Gabriel Alfonte, Vera Alfonte, Helen Alejandra, Roger Anahuaya, Genes, me imagino que se han dormido, ¿no? Más bien he sacado una captura de pantalla de los que sí va a valer su asistencia hoy día, por si acaso. Y obviamente los que estaban sin cámara, por ejemplo, Gabriel Alfonte, Helen, Mabel Alfonte, ya no tienen hoy día su participación, ¿no? Su calificación hoy día. ¿Dudas, preguntas? Nadie dice nada.